¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. Me da gusto poderle volver a saludarle. Me da gusto volver a entrar hasta donde usted me esté viendo. Tal vez esté en casa, tal vez esté en oficina. Y me da gusto que se haya tomado nuevamente un tiempo para tomar un tema más de este curso básico E. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 4, que es diezmo y ofrenda. Y antes de iniciar, yo le quiero pedir que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tema en manos de Dios y le pidamos que Él sea el que tome control de esta enseñanza y que sea su Espíritu Santo el que nos lleve y el que nos guíe a través de su palabra para poder entender las bases bíblicas de este tema. Y para ello yo le pido que incline su rostro y haga una oración. Ay, papito, realmente sabemos que eres tú el que nos enseña. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos estudiar tu palabra, que es tu Espíritu Santo el que trae revelación a nuestra vida. Y sabemos que eres tú, Señor, el que nos guía a través de tu palabra. Yo quiero poner este estudio el día de hoy delante de ti para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos explique. Te quiero pedir que seas tú hablando a través de mis labios, que no sean ideas mías, ideas humanas, sino que sea tu palabra la que en esta tarde nos enseñe acerca de este tema. Toma control de todo, papito, nos ponemos en tus manos y deseamos que tu palabra penetre en nuestro corazón y quede ahí, en esa tierra, en tierra buena, papito, para que dé fruto a su tiempo y fruto al 100 por 1. Nos ponemos en tus manos declarando que eres tú el que nos ha de hablar en esta tarde. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, como le comento, el tema que vamos a estudiar esta tarde es el tema diezmo y ofrenda. Y para ello, yo le voy a pedir que me acompañe a leer un texto que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y se lo voy a compartir en la pantalla para poderlo leer. Y dice así. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice: Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esta palabra nos enseña acerca del dar. En esta palabra el rey David está declarando que de las cosas que recibe de parte de Dios, de eso, él y el pueblo le dan. El tema del diezmo, hay que dejar claro que es un tema que se refiere a dar. Es un tema que implica el sentido de pertenencia. En ocasiones nos cuesta trabajo a nosotros dar. Dar de lo que tenemos es complicado. No tenemos esa cultura. Generalmente nos enseñan a cuidar nuestras cosas, nos enseñan a que yo tengo mi ropa, a que yo tengo mis zapatos, a que yo tengo mi casa, a que yo tengo mi auto, a que yo tengo mi. Y cuando se trata de desprenderse de mis cosas, eso
me cuesta trabajo. Pero vamos a entender un poquito más este tema. Mire, el diezmo. El diezmo, dice así la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es diezmar? ¿Qué es el diezmo? Bueno, vamos, para ello busqué una definición de lo que es el diezmo, y el diezmo viene de un vocablo latín, del vocablo latín décimos, décimo, que significa la décima parte de algo, la décima parte de un todo. Entonces, cuando Dios en el versículo anterior nos dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano, nos está diciendo que pase lo que pase, tenemos que entregar el 10% de todo el producto, en este caso de todo el grano que rindiera en nuestro campo. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces la gente se dedicaba a sembrar, a cosechar. Y pues ese diezmo significa, entonces podemos ver aquí en las definiciones, el diezmo es el tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibía el rey en tiempos antiguos. También el diezmo es la contribución que pagaban los fieles a la iglesia, consistente en la décima parte de sus frutos. La décima parte de sus frutos. Dios nos dice que tenemos indefectiblemente, pase lo que pase, que diezmar, que tenemos que dar la décima parte de nuestros frutos. El diezmo es entonces la décima parte. ¿Qué es la décima parte? El total lo divido en 10 partes iguales y una de esas 10 partes es el diezmo. El 10% de mi ganancia. A eso se está refiriendo la palabra cuando habla del diezmo. A eso se refieren las escrituras cuando hablan del diezmo. Entonces, Dios nos está pidiendo el 10% de nuestras ganancias. Y ahí es cuando entonces nos damos cuenta que el sentido de pertenencia tiene mucho que ver entonces en qué tanto me cuesta a mí dar ese 10% o qué tanto no me cuesta darlo. ¿Por qué digo que el sentido de pertenencia? Cuando yo siento que las cosas son mías y que de esas cosas mías yo tengo que dar una parte, por pequeña que sea, me cuesta trabajo, porque estoy sintiendo que me están quitando de lo que yo tengo, de lo mío, de lo que me pertenece. Mas, sin embargo, cuando yo reconozco, como, así como el rey David en la escritura que leíamos de Primera de Crónicas, que de lo que recibo de la mano de Dios le tengo que dar el 10%, es fácil. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que lo que tengo no me pertenece o no me pertenecía. Lo que tengo, las bendiciones que recibo, el fruto por mi trabajo, el fruto de mi campo, el fruto de mi bestia, no me pertenecía. Lo tengo porque Dios me lo dio y por tanto, pues Dios me está pidiendo que le dé el 10%. Y entonces es más fácil poder desprenderme de esa parte cuando yo entiendo que todo lo que yo tengo proviene de Dios. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro que el diezmo es el 10% de toda mi ganancia. El 10%. El diezmo, tengo que entender que el diezmo es de Dios. Y por cuanto es de Dios, se lo tengo que dar. En Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová
es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? ¿De quién es esa décima parte? De Dios. Y entonces tengo que entender que y tengo que hacer conciencia que esa parte no me pertenece, que de todo lo que Dios me da, esa décima parte, Dios la quiere para Él. Dios quiere que se la dediquemos a Él. Y entonces así, cuando podemos lograr esto, cuando podemos entender que ese diezmo es de Dios, entonces en mi corazón es fácil desprenderme de esas cosas, de ese 10%. En Génesis 28, capítulo, capítulo 28, versículos del 20 al 22, podemos ver cómo Jacob, hizo un voto. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, sin falta, el diezmo apartaré para ti. Es un pacto, es un voto que está haciendo Jacob con Dios, en el que le está diciendo, bueno, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si tú me das todas esas bendiciones, entonces yo apartaré el 10% para ti. Cuando nosotros diezmamos, es una muestra de fidelidad, de que Dios nos está sustentando, de que Dios nos está dando. El diezmo es una medida de fidelidad. De fidelidad mía, sí. ¿Por qué? Porque por cuanto soy consciente que Dios me bendice, le soy fiel y le estoy apartando ese 10% que Dios me pide. Pero también es una medida de fidelidad de parte de Dios para nosotros, porque yo le estoy dando de lo que Dios me da. De todo lo que me dieres, dice Jacob, sin falta el diezmo apartaré para ti. Entonces el diezmo es darle el 10%, devolverle el 10% de todas las bendiciones que me da a Dios. Amén. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, hay una ordenanza de parte de Dios y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Dios nos bendice cuando nosotros estamos dispuestos a dar, cuando nosotros estamos dispuestos a llevar esos diezmos al alfolí, cuando nosotros estamos dispuestos a regresarle a Dios ese 10% de todo lo que Él nos bendice, de todo lo que Él nos da. Entonces, vamos a ver y vamos a estudiar acerca del diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 14:20, acompáñame al libro de Génesis 14:20, podemos ver, y fíjese que esta es la primera vez en toda la Biblia que se habla del diezmo. Hasta este entonces, Génesis 14:20, el diezmo todavía no se establecía dentro de la ley. Pero, más sin embargo, Abraham dio el diezmo de todo el botín que había obtenido cuando fue a liberar a su sobrino Lot. Usted recuerda que Abraham se fue de su tierra, de su parentela, y se fue con su esposa Sara, y también se llevó con él a su sobrino Lot, cuando Dios lo llamó. Y bueno,
Después de que ellos dos se tuvieron que separar porque Dios los había bendecido mucho y los campos ya no eran suficientes para que el ganado de ambos estuvieran juntos, pues se separaron. Pero después, bueno, Lot, eh, la tierra en donde estaba Lot, pues fue atacada y Lot pues fue apresado y Abraham entonces fue a rescatarlo. Y leemos Génesis 14:20, dice: bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios le dio, Dios entregó los diezmos de todo el botín. Dios entregó los diezmos de todo el botín, sin que nadie se los pidiese, sin estar obligados siquiera Abraham a dar ese diezmo. Dios, Abraham lo entregó al sacerdote, entregó esos diezmos de todo lo que él había obtenido, de todas las ganancias. Después de esto, el diezmo se establece en la ley, en las tablas de la ley, y eso aparece en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y entonces queda establecido aquí en las tablas de la ley que el pueblo tiene que diezmar de todo lo que Dios le da. Queda establecido. Mas, sin embargo, ¿qué cree que pasó? Pues no fue fácil para el pueblo. No fue fácil para el pueblo el estar dispuesto a dar, el estar dispuestos a dar de el 10% de todo lo que Dios les bendecía. El 10% de todo su ganado, el 10% de todo su fruto, el 10% de toda su semilla, el 10% de todas sus ganancias, el 10% de toda la bendición que Jehová derramaba para el pueblo, pues no fue fácil para el pueblo darlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que lo que pasa con muchos de nosotros, que el pueblo dejó de diezmar. ¿Por qué? Por el sentido de pertenencia del que le di. Es difícil que yo esté dispuesto a dar algo que siento que me pertenece. Y entonces, tiempo después, a través del profeta Malaquías, Dios le recuerda al pueblo de Israel el pago de los diezmos, porque entonces ya no diezmaban y Dios tuvo que recordárselos. Y vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios mismo aquí en el Antiguo Testamento nos está diciendo que lo probemos en esto. Cuando diezmamos, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas. Derrama bendiciones sobreabundantes. ¿Qué tenemos que hacer? Probarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Experimentarlo. ¿Se atrevería usted a experimentarlo o le costaría trabajo? Siendo realistas, hermano, ¿quién de nosotros sería capaz de tener por sí mismo, por sus fuerzas, por su conocimiento, por sí mismo, todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos? Seguramente pasa que pues tiene una casa, tiene un techo, tiene comida, tiene vestido. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? ¿Porque se lo gana? Realmente hay que ser conscientes y tenemos
que entender que todo lo que tenemos proviene de Dios, que todas las bendiciones que tenemos Dios nos las da. Entonces, así como Dios nos bendice, Dios nos pide que demos el 10% de nuestras ganancias. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo desprendernos del 10% de lo que Dios nos da? No debería de costarnos trabajo. Y Dios nos recuerda que tenemos que pagar esos diezmos. Y nos dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sin duda alguna es que es un tema que nos cuesta trabajo poner por obra. El diezmo nos causa cierto conflicto con nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque sabemos y tenemos la creencia de que, pues si el 100% de mis ganancias no me alcanzan, ¿cómo es que me va a alcanzar el 90%? Pero es que tenemos que hacer conciencia entonces de lo que dice esta escritura de Malaquías 3:10, que dice, si no, dice Jehová de los ejércitos, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Pruébame en esto. Trae todos los diezmos al alfolí y pruébame en esto. Y vas a ver que yo te voy a bendecir y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Después tenemos que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que Él viene a cumplir con la ley. Y si en la ley nos está diciendo en el libro de Levítico 27:30 que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová, y Jesús nos enseña que viene a cumplir la ley, entonces nosotros ¿qué tenemos que cumplir con el diezmo? Porque hay muchas personas que dicen que Jesús, que después de que vino Jesús, entonces ya no es obligatorio diezmar. Jesús nos enseña que vino a cumplir con la ley. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para dejar sin efecto la ley, dice Jesús, no. He venido para cumplir la ley. He venido para cumplirla. En Mateo 23, capítulo 23, versículo 23, Jesús nos enseña que sin dejar de diezmar, debemos de hacer también misericordia. Dice así la palabra, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús nos está enseñando que es necesario hacer justicia, hacer misericordia y practicar la fe sin dejar de diezmar. El diezmo es un mandamiento, hermano, y como tal tenemos que cumplir con él. No sé qué tan dispuesto estés tú. No sé qué tan que el sentido de pertenencia de las cosas te permita dar de lo que Dios te bendice, o qué tanto no te permita dar de lo que Dios te bendice. Pero el 10% lo tenemos que dar. Jesús nos enseña que sin dejar de diezmar tenemos que hacer misericordia, tenemos que hacer justicia y tenemos que practicar la fe. Son enseñanzas de Jesús. Ahora bien, ya tenemos claro que el diezmo es un mandamiento. ¿Para quién? Para todos. ¿Dónde debo hacerlo? En Deuteronomio, versículo 14.
Deuteronomio capítulo 14, versículos del 23 al 25, nos enseña Dios que tenemos que realmente diezmar en el lugar donde Dios nos indique. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo y vamos a ver por qué. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y entonces ahí entregarás el diezmo. ¿Quién escoge el lugar? Dios. ¿En dónde tenemos que diezmar? En donde Dios nos diga. De manera que el lugar en el que usted debe diezmar, lo escoge Dios. ¿Dónde le ha dicho Dios que se tiene que congregar? Pues entonces, ahí debe de diezmar. Ahí debe de entregar los diezmos a los sacerdotes y levitas, que le están prestando un servicio a Dios, que le están prestando a usted un servicio en el templo. Debemos diezmar en la iglesia en donde nosotros recibimos bendición. Ahí es donde nosotros tenemos que entregar nuestro diezmo. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que entregar nuestras ofrendas y nuestras primicias. ¿Qué se debe de diezmar, hermano, entonces? A ver si nos queda claro. ¿Qué se tiene que diezmar? Se tiene que diezmar la 10ª parte de lo que Dios nos da. Ahora, usted me puede preguntar, hermano, ¿es lo mismo el diezmo que la ofrenda? No, son cosas diferentes. Y vamos a verlo. La ofrenda. La ofrenda, podemos encontrar un versículo en en el libro de los Salmos, capítulo 96, versículo 8, dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Traed ofrendas. ¿Qué es ofrenda? Ofrenda, la palabra como tal proviene del latín oferenda, con doble F, que significa cosa que se ha de ofrecer. Entonces, cuando Dios nos dice en la palabra que leíamos en el libro de los Salmos, dad a Jehová la honra debida a su nombre y traer ofrendas y venid a sus atrios, es y traer aquellas cosas que se han de ofrecer. ¿Qué tengo que ofrendar? Que se han de ofrecer voluntariamente. La ofrenda es algo voluntario. Es algo voluntario que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar de acuerdo a la bendición que hemos recibido de parte de Dios. El diezmo ya vimos que es el 10% de nuestras ganancias, de todas nuestras ganancias. La ofrenda, a diferencia de lo que es el diezmo, la ofrenda es algo que yo estoy dispuesto a ofrecer. Es voluntaria. No es un porcentaje, así como el diezmo es el 10%, la ofrenda es voluntaria. Vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 y 17. La ofrenda se da voluntariamente y se da por generosidad. Dice así la palabra: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que ¿quién va a escoger ese lugar? Dios, en el lugar que Dios escogiere.
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios hubiere dado. Entonces, la ofrenda es voluntaria, pero la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que llegar con las manos vacías. Entonces, la ofrenda es voluntaria conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, si Dios me bendice en gran manera, mi ofrenda tiene que ser grande. Si Dios me bendice menos, bueno, puede ser menor, pero tengo que llegar y ofrendar algo. Llegar y ofrendar algo. ¿A quién debemos de ofrendar? ¿A quién debemos de ofrendar? La ofrenda es personal, como cada quien propone en su corazón. Mire, la ofrenda es para los santos, la ofrenda es para los sacerdotes, es para los levitas. Actualmente, la ofrenda, podemos ofrendar en la iglesia por alguna necesidad específica de la congregación. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez en la congregación se levantó una ofrenda por una necesidad específica que había de que se iba a poner o se iba a cambiar la lona del santuario. Y entonces se pidió que quien estaba dispuesto a ofrendar, a hacer una ofrenda para poder comprar esa lona. Eso es una ofrenda. Ofrendar para un hermano en específico, para cubrir alguna necesidad. Por ejemplo, hace poco en la iglesia se iban a levantar una ofrenda, no así como tal, pero una hermana iba a salir de viaje, iba a salir y necesitaba cubrir algunos gastos. Entonces, en algún evento se pidió ofrenda de algún alimento y lo que se obtuviese por la venta de estos alimentos iban a cubrir alguna necesidad específica en esta persona. Eso es otro tipo de ofrenda. Por ejemplo, yo conozco a algún hermano que cuando recibe algún bono, cuando recibe su aguinaldo, ofrenda despensas para ser repartidas a las personas que así lo necesiten. Y ojo, mucho ojo, la ofrenda es personal, como cada quien propone en su corazón. La ofrenda es personal, pero no sustituye al diezmo. Una cosa es el diezmo, que es el 10% de todas mis ganancias. Y aparte del diezmo, Dios nos enseña que tenemos que ofrendar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros propone en su corazón. Y acompáñeme ahí a la escritura que podemos ver aquí en la presentación, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7, dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que dar no con tristeza, tenemos que ofrendar no por necesidad, no por conveniencia, tenemos que ofrendar con alegría. Tenemos que ofrendar como cada uno de nosotros propusimos en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es personal, como ya lo vimos, como cada quien propone en su corazón. Entonces, hasta ahorita hemos estudiado lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda. Son dos dádivas diferentes que no sustituye una a la otra. Hasta ahorita entonces hemos estudiado que el diezmo es el 10% de todas mis ganancias que tengo que entregar. ¿En dónde? En donde Dios me diga.
Generalmente uno uno diezma en la iglesia donde se congrega. La ofrenda, a diferencia del diezmo, es personal, es voluntaria, conforme a lo que nosotros proponemos en nuestro corazón. ¿En dónde puedo ofrendar? Tal vez en la iglesia en donde me congrego, sí, pero también quizá algún día me toque visitar alguna otra congregación y ahí Dios ponga en mi corazón dar una ofrenda para alguna necesidad en específico de esa iglesia, dar una ofrenda para los pastores de esa iglesia, dar una ofrenda para alguna necesidad específica, y entonces también yo puedo ofrendar en alguna otra iglesia, no necesariamente en la iglesia que me congrego. Y ahí ya podemos notar algunas diferencias entre lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda. Amén. Espero que hasta aquí todo vaya más o menos claro, hermano, porque aparte del diezmo y de la ofrenda, Dios nos habla de otra dádiva, de otra cosa que tenemos que dar. Y esas son las primicias. Las primicias. Y para ello yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37, dice así: pero traer también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes. Traer las primicias. ¿Qué son las primicias? Ya vimos que el diezmo es la 10ª parte, el 10% de todas mis ganancias. Las ofrendas, las ofrendas, la ofrenda es cosa que se ha de ofrecer voluntariamente y de acuerdo a lo que Dios ponga en mi corazón. Y las primicias, la primicia significa fruto primero que da algo. El primer fruto de algo. En Éxodo 23, capítulo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias, los primeros frutos de la tierra. En este caso habla de los primeros frutos de lo que se sembró. Los primeros frutos lo pide Dios. Dios nos está diciendo que los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. A la casa de Dios tenemos que llevar los primeros frutos. ¿Por qué? Porque los primeros frutos son de Dios. La primicia es de Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 19, Dios nos enseña que todo primer nacido mío es, dice Dios, refiriéndose a todo primer nacido del ganado, a todo primogénito de la vaca y de la oveja, que sea macho. Entonces la primicia es de Dios. ¿Actualmente tengo que dar primicias? ¿Por qué la pregunta de que si actualmente tengo que dar primicias? Porque bueno, estamos viendo que Dios habla de las primicias de todo fruto de la tierra, habla de las primicias del ganado, pero quizá actualmente pues ya no nos dedicamos, ya no tenemos por actividad principal el ganado, ya no tenemos por actividad principal el fruto, y entonces, ¿de qué tenemos que dar ahora primicias? Los primeros frutos de la cosecha. Por ejemplo, el primer sueldo de un trabajo nuevo con el que Dios te bendijo. Ese primer sueldo, la primer quincena, es una primicia. El primer ingreso de un negocio. Dios me permitió abrir un negocio. Pues el primer ingreso hay que ofrecérselo a Dios. Dios me permitió tener un trabajo nuevo. Dios me permitió tener, después de mucho tiempo, después de que estudié, me permitió encontrar un trabajo, mi primer trabajo.
Pues la primicia, el primer sueldo que yo reciba de ese trabajo es de Dios. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que llegan a la iglesia, de jóvenes que llegan a la iglesia, dando sus primicias a Dios, ofreciéndole lo primero. Por ejemplo, ahorita se me ocurre que si Dios te permitió estudiar, no sé, música, las primicias sean para Dios. Lo primero que tú compongas, lo primero que tú escribas, lo primero que tú toques cuando termines tu carrera, sea para Dios. Se me está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, como ya nos dedicamos a cosas diferentes, entonces hay que cambiar el sentido de las primicias, pero hay que tener el deseo en nuestro corazón de seguir ofreciéndole ese primer fruto a Dios, el primer fruto de lo que nosotros cosechemos, el primer fruto de lo que nosotros tengamos, hay que ofrecérselo a Dios como primicia. Amén. Entonces, ¿estoy obligado a hacerlo? ¿Estoy obligado a dar las primicias? Tenemos que tener claro, hermano, que es importante y es un mandamiento realizar estas tres dádivas. ¿De cuáles tres dádivas estoy hablando? Del diezmo, de la ofrenda y de las primicias. Es importante realizar estas tres dádivas a Dios, no porque Dios lo requiera, no porque Dios necesite de que yo le dé. Lo tenemos que hacer por obediencia y con gozo en nuestro corazón. Ya lo leíamos en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 y 7. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No des con tristeza, no des por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, hermano, si Dios ama al que da, pues lo va a bendecir de manera sobreabundante. Y eso ya también lo leímos en otra escritura. ¿Sí? Dios ama al dador alegre. En estos tres casos, damos de lo que Dios nos ha dado previamente, de lo que Dios nos ha bendecido previamente, es entonces que nos pide que nosotros demos. Entonces, ¿por qué es tan difícil, hermano? ¿Por qué es tan difícil en ocasiones obedecer en lo que se refiere al tema del diezmo y la ofrenda? Le voy a decir por qué. Es difícil obedecer porque tenemos ese falso sentido de pertenencia. Sentimos que las cosas nos pertenecen. Sentimos que las cosas nos las ganamos con nuestro sudor, nos las ganamos porque lo merecemos y no por la misericordia de Dios. Dios no nos pide que le demos algo que no provenga de Él. De lo que Dios nos ha bendecido, de eso tenemos que darle. ¿Qué? La 10ª parte de todas nuestras ganancias, que es el diezmo. Las ofrendas, aquello que apartamos para ofrecer. Y las primicias, los primeros frutos de algo. Los primeros frutos de algo con lo que Dios nos bendice. Y es así, hermano, como entonces terminamos este tema. Y yo no quiero terminarlo sin antes decirle que tanto el diezmo como la ofrenda y las primicias no son opcionales, pero sí son personales. Nadie le va a estar cuidando, nadie le va a estar fiscalizando, nadie le va a estar viendo con una lupa si usted ofrenda, si usted diezma, si usted da sus primicias. Es algo que tenemos nosotros que tener en lo personal,
con Dios. Parte de nuestra relación con Dios son estas dádivas que Dios nos pide. Nadie le va a pedir cuentas. Nadie le va a pedir que lleve registros de sus diezmos y de sus ofrendas. Pero finalmente, hermano, Dios conoce su corazón. Dios sabe qué hay en su corazón. Dios sabe si usted diezma, si no diezma, si ofrenda, si no ofrenda. El diezmo es un mandamiento. La ofrenda es personal. Y las primicias, también Dios nos dice que esas las tenemos que apartar para Él. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo y vamos a experimentar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Es complicado porque cuando nuestras ganancias son muchas, eso significa que la décima parte es más grande. Y a veces creemos que eso es nuestro, y no es nuestro, hermanos. Por experiencia yo le digo que hay que ser obedientes a Dios, porque en ocasiones cuando nosotros no obedecemos a Dios, eso que no le dimos a Dios y que nosotros creemos que podemos disfrutar de ello, se va de manera muy rápida. Entonces, es preferible que nosotros obedezcamos y que lo hagamos, como dice la palabra, no por necesidad, que no lo hagamos con tristeza, que no lloremos por cada peso que le estamos dando, que estamos poniendo en el alfolí, que estamos metiendo en el sobre de las ofrendas. Hay que darlo con gozo en nuestro corazón. Hay que darlo sabiendo que estamos obedeciendo a Dios. Hay que darlo sabiendo que cada vez que nosotros damos, Dios va a derramar bendiciones y va a abrir las ventanas de los cielos, derramando bendiciones que sobreabunden en nuestra vida. Yo le invito a experimentarlo. Y también le invito, hermano, a que aún en este tiempo de pandemia, nosotros podamos seguir dando nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Si usted ha tenido oportunidad de seguir viendo las predicaciones, los servicios, cada semana, después de cada servicio, durante el servicio aparece ahí nuestro alfolí virtual. Haga uso de él. Haga uso de él y permítase ser bendecido por Dios a través de, de las dádivas que nosotros podemos tener con Él, de lo que Él nos pide, a través de la obediencia. Dios nos ha bendecido en gran manera, hermano, y una manera de agradecerle es obedeciendo y dándole a Él lo que le corresponde. Entonces, haga uso del alfolí virtual. Y le voy a pedir también, y le voy a dar una recomendación. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando tenemos reuniones presenciales en la iglesia, que llegamos y no llegamos preparados con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Nosotros tenemos que preparar nuestro diezmo y nuestra ofrenda con tiempo, hermano. A mí me ha tocado ver cómo alguien levanta y es que no traigo cambio. Entonces, pues como no traigo cambio, entonces, pues no le voy a dar esta semana el diezmo. No, hay que prepararlo con tiempo. Hágase la costumbre de ya llevar un sobre con su diezmo, con su ofrenda, para que cuando lo soliciten, entonces usted solamente lo entregue y no tenga que estar pidiendo cambio en el momento y no tenga que estar saliendo a ver en dónde cambia, a ver, porque no lo preparó.
Si nosotros preparamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, cada semana, eso habla de que nosotros estamos dando alegremente, de que nosotros lo estamos haciendo convencidos de que esa porción de las ganancias que nosotros obtuvimos no son nuestras. Y entonces, de antemano ya las preparamos para entregárselas a Dios. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda, hermano. Y experimente las bendiciones de las que Dios nos habla en su palabra cuando nosotros somos obedientes. Amén. Espero que haya quedado claro este tema, hermano. Si no es así, recuerde que tenemos una sesión de preguntas y respuestas a través de la plataforma Zoom. Y pues le esperamos en esta sesión de preguntas, de respuestas. Y antes de despedirnos, yo quiero pedirle que incline su rostro y que le demos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado en esta tarde, noche ya. Amén. Papito, te bendecimos porque sin duda es que tú eres el que nos enseña. Sin duda tú eres el que nos va guiando a través de su palabra para enseñarnos lo que tú quieres de nosotros, para enseñarnos lo que está escrito en tu palabra, para redarguir aún nuestro corazón. Gracias, papito, porque esta enseñanza nos deja algo que hacer. Gracias porque esta enseñanza nos habla acerca de lo que tú pides, acerca de los mandamientos que tú tienes para nosotros. Permite que nosotros seamos obedientes y permite que nuestro corazón pueda haber esa gratitud y pueda haber ese gozo cuando damos lo que te corresponde, cuando ofrendamos a quien así lo necesita. Te bendecimos y te damos gracias, papito, por lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y te pido por cada una de las personas que han de ver este tema, que han de escucharlo, que han de tomarse un tiempo para abrir este enlace y aprender de tu palabra. Enséñanos, papito. Enséñanos a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, no me queda más que comentarle acerca de un trabajo que vamos a dejarles, que les voy a dejar. Y yo les voy a pedir que para la siguiente semana que tengamos la reunión a través de Zoom de preguntas y respuestas sobre este tema, le voy a pedir que usted me mande un trabajo y le voy a pedir que me diga las diferencias entre el diezmo, la ofrenda y las primicias. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres dádivas que tenemos que hacer en la iglesia? Las diferencias entre el diezmo, la ofrenda y las primicias. Hágalo en una hoja de su cuaderno y me lo manda. Me lo manda a través de, en un archivo, en una foto. Y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias por escucharme, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, que Dios le bendiga. Yo espero que siga teniendo una excelente semana. Y pues nos vemos pronto. Créame que es un privilegio y es un gozo para mí el poder estar en contacto con usted por este medio. Ahorita que los tiempos no nos permiten reunirnos presencialmente, créame que es un gozo poder saludarle en las reuniones de Zoom. Lo esperamos. Si aún no ha acudido a ninguna, lo invitamos a que se una con nosotros y verá que es una bendición poder disfrutar, aunque sea algunos minutos, a través de esa plataforma. Dios le bendiga, hermano. Le agradezco y
Que siga teniendo una excelente semana.